resultados electorales del pasado domingo, que estamos conociéndolos a través de los cómputos de las votaciones en los 4 estados que tuvieron elecciones, el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, pues han planteado el terreno que viene por delante. La próxima parada electoral es la elección federal de 2018, cuando se va a renovar el Congreso de la Unión, también 9 gubernaturas, pero sobre todo el premio mayor de esa elección será la presidencia de la República. Y bueno, hay mucha discusión entre los partidos políticos de qué hacer frente a este nuevo reto electoral. El Partido de la Revolución Democrática tuvo una buena participación en la elección del Estado de México, un despertar de un partido político que estaba alicaído, que había sufrido la salida de varios de sus personajes, senadores y otros personajes, y esta campaña que tuvo en el Estado de México ha hecho revivir los ánimos en el PRD y le ha hecho plantearse a los perredistas qué hacer frente a esta elección. Una iniciativa viene por parte del grupo Galileos, que es uno de los grupos internos del PRD. Tengo en la línea telefónica a su vocero Fernando Belaunzarán, exdiputado federal y frecuentemente entrevistado en este espacio. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, encantado como siempre de hablar contigo, con tu auditorio. Muy buen día. Oye, lo que dice la iniciativa Galileos es que se requiere una alianza para 2018, una alianza para poder gobernar, pero la pregunta aquí, Fernando, es una alianza ¿con quién y entre quiénes? Sí, bueno, estamos nosotros proponiendo un frente amplio. Efectivamente, al igual que el año pasado, las alianzas demostraron su efectividad. En Veracruz hicimos alianza en Nayarit, y realmente nos fue muy bien. En el caso de Nayarit, bueno, arrasamos para gobernador, ganamos los principales municipios, ganamos la mayoría en el Congreso local. En el caso de Veracruz, bueno, la alianza tuvo prácticamente 2-1 frente a cualquiera de las demás fuerzas políticas. Entonces están siendo exitosas electoralmente. Lo que planteamos para el 2018 es un gran frente amplio que sea más allá de 2 partidos, no solo el PRD y el PAN, sino todo aquel partido de oposición que quiera sumarse, pues bienvenido. Asumamos la agenda ciudadana, planteemos como punto central el cambio de régimen. Nosotros consideramos que el presidencialismo mexicano ya está podrido, que lo que se requiere no es concentrar el poder, sino lo que se necesita es distribuir el poder, que haya equilibrios, que haya contrapesos, que haya rendición de cuentas. No queremos regresar a los tiempos de la gran voluntad suprema por encima de los poderes, de las instituciones, el gran presidente justiciero. Eso sería un tremendo retroceso, lo consideramos. Es más, lo que estamos viendo con los gobernadores, con los Duartes, con Borges, precisamente gobiernos sin contrapesos, y por lo tanto pues hacen y deshacen a su gusto con ese tremendo incluso cinismo, ¿no? Y planteamos que quien pueda encabezarlo incluso sea un ciudadano, que yo creo que esa sería una gran muestra de generosidad, de inteligencia, de altura de miras, los partidos coaligados, buscar un ciudadano o ciudadana, una candidata o candidato ciudadano que pudiera encabezarlo, ¿no? Sí veo algunas posibilidades, pero hay que ver que tenemos que estar abiertos a que alguien ponga sobre la mesa otro de los posibles, pero yo veo que hay esa posibilidad, ese ánimo. ¿Por qué? Porque en la votación se ha visto un ánimo antisistémico de los ciudadanos. Hay una lógica, digamos, de voto de castigo contra los que están. Y precisamente teniendo esa sensibilidad, si es que podemos asumir la agenda ciudadana de transformación, pues creo que un candidato ciudadano o ciudadano que venga de la sociedad civil lo puede representar bien y puede ser empático con este ánimo antisistémico de la ciudadanía, que pues es de alguna manera entendible. Oye, Fernando, ¿en esa alianza que tú planteas cabe Morena? Sí, claro, de inicio tenemos que estar abiertos a dialogar con todos, a platicar con todos, pero no puede alguien llegar y decir, ya tenemos un candidato preconcebido, es este, y si quieren súmense. Eso sería la performance. Nosotros tenemos que estar abiertos a dialogar con todo aquel que quiera transformar el país, al régimen. Habrá que ver, y yo te decía de un punto clave para nosotros, que es
que haya contrapesos y equilibrios en el país. Habrá que preguntarle a Morena y Andrés Manuel López Obrador si lo que quieren es refundar el presidencialismo y tener una voluntad suprema como el gran factotum en el país, o asumen la agenda ciudadana de que esto más bien es sistémico, esto más bien es de instituciones, esto más bien es de autonomías, etcétera, ¿no? Entonces, si no quisiera Morena un planteamiento así, entonces, ¿qué es lo que procede con el resto de los partidos de oposición? Pues jalar con quien quiera. Y entonces, en ese sentido, han sido muy exitosas las alianzas con el PAN, y yo creo que pudiera invitarse a Movimiento Ciudadano, ver si alguien más asumiría esto, que tuviera este carácter opositor, y buscar, sobre todo, organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil, que los ciudadanos sean protagonistas, porque creo que es correcto abrir las candidaturas a ciudadanos. ¿Cuál es el dilema en México con las candidaturas independientes? ¿Qué es el problema? El problema es que las candidaturas independientes solo pueden dividir el voto, solo pueden fraccionar el voto, no tienen posibilidad legal de coaligarse. Esa limitación legal de no coaligarse, pues le favorece, digamos, al estado de las cosas, al status quo. ¿Por qué? Porque se divide el voto. Donde no hubo alianza, Coahuila y el Estado de México lo vemos. Salió una coalición oficialista, ¿no? Y ganó. Y frente a la coalición oficialista, una cantidad de candidaturas, tanto de la oposición como de candidatos independientes, que fraccionan el voto. Más del 70% de los mexicanos votaron por el cambio, pero en Coahuila y en el Estado de México, porque está muy dividido, entonces el resultado fue muy cerrado. Oye, ¿qué candidato ciudadano ves tú que pudiera aglutinar, pues de entrada a dos? Porque me imagino que esta coalición tendría que incluir dos fuertes partidos políticos, que son el PAN y el PRD, y a lo mejor otros más, y organizaciones, como dices. Pero ¿quién podría ser aceptable para todas estas fuerzas? Mira, yo te doy algunos nombres, pero puede ser mayoría, y obviamente habrá que platicar con ellos, pero si asumimos la agenda ciudadana, pues yo veo a Emilio Álvarez Icaza, veo a Mauricio Merino, veo a Denise Dresser, veo a, no sé, en algún momento se habló de Carmen Aristegui, no lo sé, pero todos esos nombres me parecen que podrían ser considerados. Habría que ver si no salen algunos más. Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, también se ha llegado a pensar en él, etcétera. Yo digo que estemos abiertos, veamos qué posibilidades están, pero con ese ánimo de que un candidato ciudadana no solo tendría mayor éxito electoral, sino que sería una garantía para grupos de fuera, para grupos de la sociedad civil que se han sentido pues relegados o que sienten la indignación frente a la clase política, pues una forma de que si hay ánimo de renovar esto, de cambiar las cosas, de darle un nuevo camino al país, insisto, de cambiar de régimen. El presidencialismo creo que está agotado. Quizás no podemos cambiar de la noche a la mañana al parlamentarismo, pero con gobiernos de coalición, con segunda vuelta, con otras cosas, pudiéramos avanzar hacia una transformación en el país, buscar obviamente que haya mayorías estables en el poder legislativo, pero en lugar de buscar que un poder, y el poder ejecutivo sea el poder supremo, como dice la Constitución, frente a los otros dos, busquemos más bien pues la división de poderes, el respeto a los órganos autónomos, etcétera. Todo eso que se conculca en los estados, y ese es uno de los problemas. Los gobernadores son señores feudales sobre todas las instituciones, sobre todos los poderes, a veces sobre medios de comunicación, y hasta incluso mandan en los partidos de oposición. Pues Fernando, obviamente esto es algo que apenas, una discusión que apenas comienza, y creo que será una discusión que dure varios meses hasta que el año que entra comiencen pues ya a verse que con claridad las estrategias de los diferentes partidos y se forma esta alianza. Así que pues te invito a que sigamos hablando al respecto, y te agradezco mucho estos minutos. No, gracias a ti, Pascal, siempre es un privilegio. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo. Gracias, Fernando Belaunzarán. Pues ahí están los primeros esbozos que está haciendo la oposición frente a los resultados. Bien dice Belaunzarán que donde hubo alianzas, pues ahí triunfaron los partidos de oposición, y donde no hubo alianzas y por tanto se dio la atomización, todavía le alcanzó al PRI para ganar. Pues son dos
de las alternativas que seguramente estarán en la mesa en la discusión previa a la postulación de candidatos para la presidencia de la República en 2018.